Bueno, hola, buenos días otra vez. Bienvenidos. Mi nombre es Lican Hoyos y hago parte de la red de solidaridad por la causa palestina en el eje cafetero. Bueno, les damos la bienvenida como a esta que es la segunda sesión de la escuela de formación y primero pues contarles que estamos estrenando esta sala de Zoom y estuvo como un poco enredado el tema de los micrófonos, entonces les vamos a pedir el favor, o sea, en cualquier momento todos podrían mutearse y desmutearse, pero la idea es que para poder tener como una mejor administración de la sala, que nos puedan ayudar cuando vayan a hacer preguntas, cuando vayan a hablar, alzando la mano y así nos estará como ayudando a desmutearlos y que puedan hablar y como poder eso, como estar más organizados con los micrófonos. Bueno, les agradecemos pues, por estar aquí. Hoy vamos a charlar, a tener una charla con Maher Nofal, quien se está conectando desde Jordania. Maher es de ascendencia palestina, es colombo-palestino y es miembro fundador y conferencista en el Centro de Estudios Islámicos Al-Qurtubi, que es un centro islámico en Bogotá que funciona pues como mezquita, pero también pues hacen cursos y estudios sobre el Islam. Y además pues es miembro de la comunidad palestina en Colombia. Después como de este momento de charla con Maher vamos a, pues, a charlar un poco, como a responder preguntas si ustedes tienen, entonces, para que, para que pues, participen y como aprovechen el espacio de hablar con Maher. Y la idea es después mostrarles un pequeño, un video de otro compañero que se llama Samir Macarios, que es un palestino que está allá y bueno, y también si tienen después como preguntas o algo pues que quieran aportar después de esa pequeña intervención en video, ahí pues nuestro compañero Nassim estará pues pendiente de apoyar o de enviarle pues las preguntas a Samir. Samir estaba en Jerusalén y trabaja con fundaciones de turismo y es un palestino cristiano árabe. Bueno, en la sesión de hoy pues vamos a estar hablando de la importancia de la espiritualidad en Gaza y Palestina y además pues algunos esbozos para comprender el pensamiento islámico. Y bueno, le doy ya pues, la palabra a Maher, bienvenido y adelante, muchas gracias pues por estar aquí y acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les hablo de aquí de Jordania, Amman. Pues, ¿qué les cuento? Yo soy, pues, nací en Colombia, de padres palestinos. Ambos padres estuvieron muy buen tiempo en Colombia. Mi padre, pues, ya falleció hace 3 años. Sin embargo, él emigró en los 60 a Colombia a buscar un sustento, claramente por la misma situación, pues, que todo palestino tiene es inmigrar porque pues la situación no se les facilitaba allá y pues claramente quieren buscar como ese sustento a su familia, a sus padres, a sus hermanos, etcétera. Y pues se fue a camino se fue en barco, se fue a Estados Unidos y después de eso como que no logró entrar a Estados Unidos y pues tenía un familiar en Colombia y dijo, véngase para acá y miramos qué hacemos y empezó empezaron sus aventuras en Colombia. Se conoció con mi madre, que es palestina también, pero se conoció en Colombia, en Cúcuta, y pues se conocieron allá, se casaron y pues somos 4 hermanos, tuvieron 4 hijos y la mayoría de mi vida pues la he tenido en Colombia, afortunadamente un país que realmente quiero mucho. Las personas también son muy respetuosas, son personas que a través de su intriga y de sus cuestionamientos lo hacen de una manera muy respetable, muy humilde. Y pues eso es lo bonito, digamos, por eso se fundó, digamos, este centro de estudios, lo cual pues claramente no solo es islámico, sino que también pues para nosotros en el Islam es muy importante el asunto del conocimiento, porque la primera revelación que surgió al profeta Muhammad, para que tengan en cuenta, el profeta Muhammad es el sello, el último de los profetas. Nosotros creemos en todos los profetas, desde Adán hasta Abraham, Moisés, etcétera, etcétera.
y el último fue Muhammad, que viene del mismo linaje de Abraham a través de Ismael. ¿Listo? Ismael y Isaac. Entonces, Ismael viene de los árabes e Isaac viene de los judíos. Entonces, prácticamente dicen que somos primos. ¿Y, ¿y qué? Y entonces, la primera revelación que le llegó al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel es Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. ¿Qué significa? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq es lee en el nombre de Allah que te ha creado. Entonces, ese primer verso, esa primera estrofa, mejor dicho, esa primera aya o aleya que le dicen en el Corán, es muy importante para nosotros los musulmanes porque para nosotros todo se basa a través del conocimiento. No es solo es cuestión de fe, no solo es cuestión como cree, cree y punto, no. Es cuestión de creencia con razón y corazón. Entonces, todo es mejor dicho, es como un círculo en ese sentido. Y eso es, entonces por eso se fundó el Centro de Estudios Al-Qurtubi, que no solo es para, digamos, claramente es muy importante, una gran parte se enseña lo que es el Islam, pero que entiendan realmente el concepto de lo que es el Islam, y a través de eso también pues se enseñan muchos asuntos de historia, de pues, sociología, de varios aspectos en nuestras vidas como musulmanes. No sé si ustedes me van a preguntar o cómo haríamos. ¿Me escuchan? Hola, sí, Maher. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Como algo que quiera, Maher, que si puedes ir con el ABC Listo, un segundo. y como arrancar un poco desde los fundamentos del Islam. Sí, se puede. Bueno, perfecto, listo. Entonces, para nosotros el Islam es no es tanto como una religión, sino es un modo de vida, es una manera de vivir muy espiritual. No solo es un asunto, digamos, cultural, como ustedes pueden ver en diferentes países árabes o musulmanes, de que pues las mujeres se cubren el velo, se cubren con su hijab, o los señores se dejan su barba, etc. No, es un asunto que todo tiene como un fundamento, todo tiene una explicación y es una manera que nosotros, digamos, vivimos de una manera totalmente pacífica y en conocimiento. El Islam significa sumisión, o sea, no tiene otra explicación excepto esa, sumisión al único. ¿Qué significa? Que nosotros nos sometemos al único creador que se llama Allah. Ustedes saben muy bien que uno de los idiomas más antiguos dentro de ellos es el árabe, ¿cierto? Entonces el árabe, junto con el arameo y el hebreo, etcétera, Allah significa o sea, Allah, el único. Ese es el único significado de que significa Allah. Como digamos acá, pues le dicen Dios, pero pues realmente Allah es lo mismo. Jesús decía Allah, Abraham decía Allah, Moisés decía Allah, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que significa el Islam. Dame un segundo. في 60 واحد هون الله يرضى عليك. طيب خلاص طيب. Entonces, prácticamente el Islam es eso, someterse al único Allah. Y a través de eso, eh, en el Islam creemos en todos los profetas. Entonces, para nosotros, todos los profetas fueron musulmanes. Es decir, el Islam es una religión, no es que sea la última religión, sino que es el comienzo de Adam, que es Adán, la primera creación que Dios hizo, el primer ser humano que Dios hizo, hasta el último de los profetas, que es Muhammad. Y claramente todos estos profetas, en especial también como Jesús, Abraham, etcétera, hablaron del Islam, que era someterse al único. Cada uno, Dios envió a cada profeta en su momento a hablar de este mensaje, de la unicidad divina de Allah. Entonces, para nosotros es muy importante el asunto de no asociamos a Dios absolutamente, en el sentido de que Dios es padre o Dios es hijo o Dios es parte de la creación, no es gloria y semejanza a nuestra imagen, porque realmente para nosotros el ser humano es imperfecto, suele ser muy imperfecto, y para nosotros Allah es perfecto. Entonces,
Es el creador de los universos y de la humanidad, perdón, es el creador de los universos y de la humanidad, pero no es parte de la creación. Es lo que creemos de Allah. Aparte de eso, pues Allah envió como una cierta disciplina para nosotros los musulmanes, y es como, digamos, lo primero que son como los pilares de la fe. El Islam tiene pilares, y el primer pilar es dar testimonio de que no hay un Dios excepto Allah, en el sentido de lo que les había explicado anteriormente, de que no debemos asociar a Allah, shahadatan, y entonces después de eso viene que Allah nos ordenó las oraciones. Entonces las oraciones en el sentido de que nosotros solemos orar 5 veces al día, ¿sí? Rezamos 5 veces al día, pues claramente por ese mismo asunto. Digamos, mucha gente hoy en día está muy de moda, es decir, yo hago yoga, yo hago ciertos asuntos espirituales para relajarme, me voy a un parque, etcétera. Nosotros normalmente desde hace más de 1500 años lo solemos hacer 5 veces al día. No es que sea una oración muy larga, son 5 minutos en cada oración. Sin embargo, es una oración en la cual hay cierto tipo de movimientos y adoraciones o oraciones que solemos hacer nosotros. Entonces, pues eso es algo que, pues yo como practicante lo veo increíble porque me llena mucho la parte espiritual. Creo que estamos en un mundo lleno de materialismo, estamos en un mundo de corre y corre, de mucho consumismo, y si realmente a veces como que no nutrimos nuestra parte espiritual, terminamos de una manera un poco compleja, en depresiones, en dificultades. Entonces yo creo que este tipo de asuntos, como estas 5 veces al día que oramos, como que nos da esa tranquilidad y ese despeje de volver otra vez al mundo, pero con un conocimiento y un sentimiento del por qué lo hacemos. ¿Listo? Y prácticamente eso es el Islam. Digamos, después de eso, ese es el segundo pilar. Cuando Salah, es Zakat. Nosotros normalmente Zakat damos como musulmanes. Acuérdense que estos son pilares, prácticamente pilares, son como obligaciones que tenemos que hacer nosotros, pero la obligación es a través del conocimiento también, para que lo tengan en cuenta. No es como estás obligado a rezar, no. Tú rezas porque realmente tienes la convicción de hacer la oración, ¿listo? Y decir, "Ah, qué bonito, yo lo disfruto, me gusta hacerlo". Lo mismo, digamos, es de acá. Por ejemplo, una persona que tenga cierta cantidad de dinero debe darlo a las personas en necesidad. Principalmente lo recomendó el profeta Muhammad. Decía, tus, tus zakah, o sea, tus zakah es lo que vayas a dar, tu caridad, principalmente pues los más cercanos tuyos, porque de pronto si ves que tienes familiares muy cercanos que realmente están en una necesidad, entonces pues hay que ayudarlos primero, y después ahí sí ya digamos a toda persona que necesite, digamos, la ayuda. Nosotros damos el 2,5% de nuestras ganancias, es decir, lo que ahorramos durante todo el año, sobre un año, si no tenemos deuda, si no tenemos inconvenientes, problemas, etcétera, ese 2,5 de ahorro se da personalmente y directamente a la persona o a la familia o sea, al lugar en necesidad. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Eso es súper importante. Y hay un dicho que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tu mano derecha no vea lo que tu mano izquierda dé, o que tu mano izquierda no vea lo que tu mano derecha dé. Es más este relato. Y es en el sentido de que cuando vayas a dar, es mejor que no le digas a nadie lo que vas a dar, porque perdiste todo acto y toda intención. Es decir, cuando uno da, es mejor darlo sin necesidad de decirle a todo el mundo, yo di cierta cantidad de plata. Ocultarse, darlo y saber que Allah es el único que sabe, y así vas a tener más bendiciones. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, el conocimiento en el Islam se basa mucho también a través de, si les preguntamos, si nos preguntan a nosotros cuál es el principal enemigo de cada uno de nosotros, yo les estoy contando todo esto, ¿por qué? Para que ustedes entiendan cómo viven los palestinos allá, por qué tienen ese sentimiento de fe y por qué siempre tienen esa resiliencia en no abandonar. Y que si mueren, alhamdulillah, gracias a Dios, morí y no, es mejor estar al otro lado que acá. Todo es un decreto para nosotros. Nosotros creemos en el decreto divino, que es uno de los pilares del Islam, que es creer en el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala,
Y cuando nosotros creemos en el decreto, es decir, todo lo que venga de Allah está bien, sin importar, hay que seguir, hay que esforzarse, hay que hacer el bien, pero si, lo que viene, lo que vino es una enseñanza. Entonces hay una aya que dice en el Corán, "Innamal usri yusra". ¿Listo? Ustedes saben que el Corán nosotros lo hacemos, lo solemos hacer recitado. Entonces siempre es Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Siempre lo hacemos de una manera melódica, recitado, y todas estas recitaciones también tienen reglas y normas para poderlo recitar. Y en esta aya, esta sura que yo les leí, hay una parte donde dice, "Innamal usri yusra". ¿Qué significa? Dentro de la dificultad está la facilidad. Hay unos sabios que dicen, después de la dificultad viene la facilidad, y hay otros sabios que dicen, dentro de la dificultad está la facilidad. Y entonces ahí es donde uno piensa y dijo, no sé si ustedes conocen este gran poeta que se llama Rumi, que es muy conocido no solo en el ámbito islámico, sino en el mundo entero, porque es un gran poeta, Rumi, Maulana Rumi, dice, donde hay ruinas, hay esperanzas de un gran tesoro. Y eso es lo que yo veo en Gaza. Gaza está en ruinas hoy en día, pero seguimos manteniendo la esperanza de que va a haber un gran tesoro para toda la humanidad, porque la humanidad se está levantando y está pensando a través de lo que está pasando en Gaza. Están diciendo qué están haciendo los grandes poderes, cuáles son sus intenciones, qué reflejan. Ya sabemos quiénes, es decir, ustedes mismos saben que estamos entre el bien y el mal. Conocemos cuál es el bien y conocemos cuál es el mal. Es que ya se ven los ojos. No necesariamente tenemos que estudiar, ya el mundo entero se está dando cuenta cuando vemos un video que asesinan cantidades de niños y ellos siguen diciendo, no, es que ahí había jamás, había el grupo, había etcétera. Son excusas estúpidas, pero simplemente lo que ellos quieren claramente es hacer una limpieza étnica, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ya el mundo entero se está dando cuenta, inclusive Hollywood y todos estos actores dicen, ya no podemos más con esto, vamos a hacer, por ejemplo, la última película que se está elaborando de Hind, de esta niña en Gaza que murió bajo un tanque, bajo cantidades de balas por el ejército asesino de Israel y Hind Rajab. Y claramente eso afecta porque es que a cualquiera le va a mover este tipo de asuntos. Es que no falta ser árabe o no necesariamente toca ser uno musulmán o cristiano, etcétera, para ver realmente la realidad de lo que vemos hoy en día. Entonces, atrás de lo que estaba diciendo, innamal usri yusra, que significa dentro de la dificultad está la facilidad. Es que a través de todas estas dificultades viene la facilidad de hacernos más fuertes, de entender lo que pasa y de que a través de eso somos lo que somos, ¿no? Y Gaza fue, es y será algo muy grande en la historia. Y después de que haya esa esperanza, ese tesoro, Gaza tendrá mucho nombre en el mundo, será nuestro ejemplo principal de la resiliencia, de la resistencia, de la valentía, de la calidad de la humanidad en el mundo entero. Entonces, pues de eso se trata y por eso yo quería hablarles como de la parte del aspecto musulmán, porque así como yo pienso yo tengo este sentimiento de que si tengo que morir, pues muero, pero siempre muero con la verdad en mi mente, en el sentido de que seguir luchando por una verdad, dejar algo en este mundo para que podamos, pues, igual a la final morimos, pero podamos dejar un legado a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, sino a toda la humanidad que nos acompaña en este dolor. Si tienen alguna pregunta en este paréntesis de lo que se ha hablado, aquí estamos a la orden. Ay, muchas gracias por todo lo que nos compartes, Pecho. Gracias. ¿Alguien en este momento tiene alguna pregunta? Bueno, la idea como de este espacio es que ustedes puedan
tener argumentos, poder como tener discusiones que puedan reforzar como estos discursos de sus activismos o sus lugares como de apoyo. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es como el momento para que puedan preguntarle a Majer sobre sobre estas temáticas, sobre esa temática como de lo espiritual. Eh, a mí, por ejemplo, pues me surge la duda como de cómo pues, se vivía la religión antes de la llegada de los judíos sionistas. Si de pronto alguien quiere también preguntar otra cosa. ¿Quieres te respondo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Listo. Bueno, ustedes saben muy bien que los judíos siempre han sido perseguidos, pues han tenido su historia, han sido perseguidos en la historia. Eh, y los musulmanes siempre les han brindado las manos a los judíos. Siempre, siempre ha sido así. Digamos, España cuando expulsó a todos los judíos y que pues, quería matarlos y asesinarlos, a donde ellos fueron a refugiarse, a Marruecos, al Yemen, a Turquía, a todos esos lugares. Sin embargo, pues para que tengamos muy en cuenta, Palestina es un lugar sagrado para las tres religiones, ¿no? Tanto judía, tanto cristiana, tanto musulmana. Entonces, antes de que surgiera lo que es el sionismo, ¿sí? Este pensamiento criminal, racista, mejor dicho, bueno, ¿qué más podemos decir? Antes de que surgiera, normalmente también existían judíos en Palestina bajo la protección de los musulmanes. Siempre ha sido así. Y los cristianos también, pues yo tengo amigos cristianos árabes, los cuales a veces sentimos, no hay como una diferencia, realmente somos muy iguales en pensamiento. Me refiero a los cristianos árabes, en el sentido de que pues, defender su patria es defender su vida, defender su honor, ¿no? Su tierra, porque pues a la final, pues, ¿qué más nos queda excepto nuestra tierra, ¿no? Entonces, Palestina es un lugar donde está el Jerusalén, donde está Al-Aqsa, que es donde el profeta hizo la oración allá junto con los demás profetas, porque está en el Corán, para nosotros es muy importante es el lugar, la primera qibla, que es la primera orientación. Nosotros normalmente solemos orientarnos, cuando vamos a hacer la oración, solemos orientarnos a cierto lugar. Ahorita es en la Meca, ¿cierto? Que quedan en Arabia. No me gusta ni siquiera decir Arabia Saudita porque no estoy de acuerdo con ellos. Yo digo el país de el Jazair el Arabia, que significa la, las Islas Árabes, porque allá todo esto, pues, allá es donde surgió el Islam, pero hoy en día, pues, no tenemos un buen gobierno por allá. Entonces, la Meca es donde nosotros solemos orientarnos para hacer la oración, pero anteriormente y principalmente fue al Aqsa, Jerusalén. ¿Listo? Entonces, es una de las, nosotros tenemos tres de las más importantes lugares sagrados en el Islam, y esos son sagrados sí o sí, no es como si nos quitan uno, no, pues ya nos quedamos con dos, no, no, para nosotros esto es muy importante. Entonces, Macca como principal, Macca, que es el lugar donde solemos peregrinar, que es uno de los pilares en nuestra fe, y segundo es Medina, queda también en Arabia y es el lugar donde surgió el Islam prácticamente y donde está enterrado el profeta Muhammad. Y tercero es el Aqsa, que es en Palestina, donde han estado prácticamente todos los profetas y el último de los profetas también oró junto con los demás profetas allá. Entonces, para nosotros es importantísimo y que tengan en cuenta es que siempre hemos tenido una buena convivencia con judíos, cristianos y musulmanes hasta que surgió este pensamiento sionista. Valentina Zapata tiene la mano alzada, si quieres puedes. Sí, con esto que dices un poco de la convivencia, digamos que ahorita con todo, bueno, lo que pasa con el genocidio y algunos de los argumentos que se dan es que es falso que se puede convivir varias religiones en Palestina. Pero, pues digamos que entendiendo la historia, entendiendo justo lo que nos acabas de decir, pues también eso es una vaina que hay que desmitificar. Entonces yo te quería preguntar, pues cómo ha sido, cómo era pues, la convivencia entre religiones en los últimos tiempos. Un poco también, que lo decía Lican, la idea de la escuela es poder tener argumentos para, pues, como contrarrestar
todas estas justificaciones al genocidio que hay. Sí, o sea, claramente tú sabes que todas las religiones tienen, hay una temática muy importante que es la escolástica, no sé si saben que es como la escatología, perdón, la escatology, que es como los signos del fin del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues cada uno como que está esperando como al Mesías y cada uno está esperando como mirar cómo podemos protegernos ante estos acontecimientos. Entonces, en cuanto a, pues, a la tradición judía, pues ellos consideran sí o sí de que pues debe eh, derrumbarse más desde el Aqsa, que es donde está el templo debajo, el templo de Salomón, para apurar la venida del Mesías de ellos. Y igual los cristianos también están esperando la venida de Jesús, pero pues algunas corrientes cristianas pues consideran que se le debe dar apoyo a, a la tradición judía para que, y aún así, aunque los judíos no crean en Jesús absolutamente, porque realmente ellos, sinceramente, pues no es de agradar a nadie, sino que pues, se han visto como ellos insultan a Jesús y a María eh, abiertamente. Hay muchos videos de eso y pues cuando uno va sí, a Palestina, a Jerusalén, un cristiano va a predicar allá y pues, mejor dicho, le escupen en la cara, etcétera. Entonces eso pues no entiendo cómo ese fanatismo de proteger algo que no se quiere, pero como ellos piensan que es el pueblo elegido de Dios y que a la final de pronto ellos volverán, despertarán, porque ellos saben que no creen en Jesús, pero que despertarán en el momento que llegue Jesús y lo aceptarán, según algunas corrientes cristianas. Sin embargo, entonces por eso mismo, digamos, como estamos viendo como todos estos conflictos, porque digamos la tradición judía, digamos, bueno, ahorita más que todo el sionismo, porque hay muchos israelíes antisionistas que realmente no ven de esa manera de lo que yo estoy diciendo, como que la venida del Mesías y todo eso, sino que lo que ven es que el sionismo está, no lo hagan en el nombre de nuestra fe, dicen los antisionistas israelíes, judíos, perdón, los antisionistas judíos. Ellos dicen, no lo hablen, no hagan estas cosas en nuestro nombre porque no está bien. Nuestro libro no dice que debemos matar, que debemos asesinar y que debemos apurar ciertas cosas para que venga el Mesías. Eso es totalmente falso. Lo que pasa es que el sionismo se basa en la mentira y lo que quieren es atrapar todas las masas religiosas para que tengan más apoyo. ¿Cómo te explico? Yo pues que he ido a Palestina muchas veces, es complicado. Ahorita está bajo el qué, como o sea, la seguridad, la logística, todo esto allá, digamos, así sea, los tres templos religiosos, pues está bajo la protección de ellos, ¿sí? Bajo la protección, no, bajo el cuidado de, de Israel, del ejército. Entonces, obviamente, hasta inclusive en nuestras puertas, nosotros tenemos 7 puertas alrededor al Quds, al Aqsa, y ¿qué pasa? En cada puerta hay pues un israelí. A ver, y ellos mismos son los que permiten quién puede entrar y quién no. Entonces, por ejemplo, si alguien de ustedes quisiera ir a conocer el Aqsa, tal vez podría ser difícil, no podrían entrar dentro de esas 7 puertas. ¿Por qué? Porque de pronto no, como no es musulmán, entonces no puede entrar. Ellos, como siempre lo han hecho, cuando van a un turismo, cuando van a ir personas a hacer, hay cristianos que van a hacer peregrinación allá y van a ver los lugares donde estuvo Jesús, etcétera, etcétera, pero bajo la logística israelí. Entonces ellos dicen, nunca vayan a territorio palestino porque los pueden atacar, los pueden insultar, los pueden matar. ¿Cierto? Entonces siempre les han infundido ese miedo en todos esos asuntos, tanto turismo como religioso, de que no vayan donde los palestinos porque puede pasar eso, pero a la final se dan cuenta que cuando van donde los palestinos, dicen, nunca he conocido personas tan gratas y tan humanas como ellos, porque claramente, como Palestina también ha vivido tanto bajo ocupación, pues si van a ver una persona de otro lado, un extranjero, lo que mejor quieren es que sepan que ellos son buenas personas y que realmente el ocupante es el que tiene una actitud que no es merecida. Entonces, tanto el cristiano como el musulmán, pues realmente no es muy bien tratado allá, sinceramente. No es muy bien tratado. Está muy protegido, digamos. El cristiano que vaya, digamos, a hacer esta guía turística religiosa está súper protegido, pero por ellos mismos, para que no
se desvíe por el camino y vaya a los lugares musulmanes, prácticamente. Maher, y en cuanto a las personas no creyentes que aquí nos preguntaba Gina, Sí. teniendo en cuenta pues esa diversidad, cómo son vistas en Palestina estas personas? En Palestina hay de todo, ¿sí? Hay gente creyente, hay gente no creyente, pero también nos une algo muy fuerte que es pues como la patria, ¿no? Y inclusive igualmente tú puedes ver personas que no son creyentes, pero sus costumbres y sus tradiciones es amar mucho a su madre, amar mucho a su familia, morir si es necesario por esta causa. Entonces, a la final, como que no se ve tanto como esas diferencias de, o sea, digamos, podemos ver a una persona que realmente no es religiosa, pero a la final estamos juntos en todo esto. Entonces, no hay como, ay, tú no eres religioso, entonces te vamos a, no, en absoluto. Es más, nuestra fe, pues para que tú sepas, es prohibido insultar todo lo que, o sea, insultar o prohibir otro tipo de religiones o credos, para que lo sepas, ¿listo? Entonces, ya cuando tú estás juzgando otro tipo de pensamientos, pues estás diciendo yo soy mejor que esa persona. Y lo que les había dicho desde el comienzo, el principal enemigo de nosotros es el ego. Entonces ya con decir que yo soy mejor, ya estás cometiendo un pecado. ¿Me hago entender? Entonces la convivencia ya realmente es pura, es bella. Sea la persona que creo que tenga, siempre hay un respeto, siempre y cuando también la otra persona respete, ¿no? Obviamente, pues si vas a entrar, es como entrar a un lugar sagrado, pues sí, hay normas, hay reglas, se entra al lugar con esas normas y esas reglas, ¿no? Y ya, eso es prácticamente, pero se respeta, no hay, yo no veo, digamos, yo estoy aquí en Jordania, acá hay una comunidad pequeña de cristianos, no es mucho, un porcentaje pequeño, y la mayoría son musulmanes. Tú ves acá iglesias por todos lados, ves personas que pues no son creyentes también, pero normal. Salam, salam, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, no hay como grupos anti no creyentes. Eso es puro, todo eso también es un asunto que nos han querido infundir a nosotros, al occidente, de que el Islam es, ¿cómo les explico? Es fanático, de que si no están conmigo, están con el diablo, como decía Bush, ¿no? Porque eso lo dijo Bush, si no están conmigo, están con el diablo. Que si realmente no crees como yo creo, te vamos a decapitar. Es todo el pensamiento ISIS que realmente a la final ISIS es creado por ellos mismos, ¿no? Entonces, siempre han querido como difamar nuestra fe, pero nuestra fe es una fe de mucha espiritualidad, de paz y de ayudar a los demás. Dice, ustedes saben muy bien, no sé si han escuchado, dice que quien salva a una persona es como si salvara a la humanidad entera y quien mata a una persona es como si matara a toda la humanidad. Entonces, cuando tenemos ese pensamiento, pues hay que estar muy pendiente de nuestros actos. Una cosa es no matar, no asesinar, que es muy importante, pero otra cosa es la defensa propia. Como cualquier lugar en el mundo, en Colombia, cuando están viendo que le están robando su propia casa, un grupo de personas, pues hay gente que huye y ya no quiere problema, pero hay gente que se le queda en su cabeza, venga, yo ya no voy a tener más hogar, ¿qué hago? Pues o muero en el intento o lo logro, ¿cierto? Entonces, así es como tenemos pensado en nuestra fe, que uno nunca debe tomar la ofensiva, siempre la defensiva en el sentido de que cuando te atacan, ahí sí no es de poner la otra mejilla, no, para nosotros no existe eso, para nosotros es la defensa, porque a la final, ¿qué entonces, cuán débil seríamos nosotros si permitimos que nos quiten todo absolutamente? Y es por eso que Palestina hoy en día sigue, ya más de 70 años ya, ¿no? Sigue resiliente porque de pronto Israel dijo, bueno, nosotros tenemos el poder del mundo entero, tenemos apoyo estadounidense, tenemos apoyo de Europa y tenemos toda la economía del mundo está en nuestras manos, pero si fueran tan fuertes, no, no o sea, no estarían tanto tiempo todavía tratando de ocupar un país tan pequeño, porque para ellos no solo es Palestina, ellos la gran Israel es Jordania, es Líbano, es Siria, es parte de Egipto, parte de Arabia Saudita. Entonces, llevan mucho tiempo tratando y aún así los palestinos no se han dejado y eso que no tenemos apoyo absolutamente de nadie excepto para nosotros, la ilaha illallah, excepto de Allah. Eso es.
Ay, qué fuerte, porque pues justo esa, como, como esta narrativa sobre la intolerancia es como una de las, pues como de estos argumentos y como de estas cosas que se repiten como para justo no apoyar a Palestina y bueno, entonces es muy Así es. Sí, pero incoherente. lo que te digo siempre es, ¿qué mejor manera de conocer algo es ir directamente a la fuente, ¿cierto? Sí, totalmente, de acuerdo. Entonces, Que es obviamente, lo la gente que justo dice, estamos intentando es, hacer acá. sí, de acuerdo, es ir a la fuente, es conocer a la persona, es conocer a su familia y decir, no, no, esto no es así, nada que ver, ¿sí? O sea, Sí, de acuerdo. es el asunto, digamos, en el mundo es así, o digamos yo, cuando viajo a Jordania y por el aeropuerto turco y después paso por el aeropuerto de Jordania, ellos saben que pues yo tengo nacionalidad colombiana, entonces obviamente se les abre los ojos porque pues Colombia a la final tiene una mala fama por todas esas películas que hacen de nosotros y todo, porque yo también me considero colombiano, ¿cierto? Las películas de mafia, las películas de todo este tipo de asuntos. Es en Colombia, ¿sí? Eh, entonces, obviamente son más atentos a lo que uno hace, pues porque pues también viene de allá. Entonces, qué tipo de comercio tiene, qué está trabajando, qué viene a hacer acá, le revisan más la maleta, etc. Pero al final es por lo mismo, porque como hay medios de comunicación que todo el tiempo están metiendo el mal nombre de un país por unas cuantas personas. Pero una bella anécdota, me acuerdo que yo estaba una vez en un lugar, fui a conocer a un sabio muy grande acá en Jordania, pero un sabio que, o sea, de mucho conocimiento, me encanta escucharlo siempre. Y entonces yo entré a la mezquita y pues uno entra como con esa pena, ¿no? Porque no conocía a nadie y entonces llegó ellos estaban haciendo como una oración y el sabio me miraba mucho porque me vio como una persona nueva que estaba ahí. O sea, como, ¿qué hace esta persona nueva ahí? Entonces, bueno, se acabó la sesión, llegó el sabio y se paró, pues todos los estudiantes se pararon y me dijo, ¿de dónde eres? Así de una vez, yo le dije, yo vengo de Colombia, le dije. Me dijo, Colombia. Ah, Colombia, allá es donde entonces los estudiantes se empezaron a reír, ¿sí? Pues son jóvenes, en el sentido de que, sí, Pablo Escobar y toda la vaina, ¿cierto? Entonces a mí se me marcó esto cuando me dijo, porque yo pensé que de pronto me iba a decir lo mismo, allá es donde está este señor, me dijo este libro bello que me leí, El amor en los tiempos de la cólera, Gabriel García Márquez, o sea, sacó lo bello de cada lugar. ¿Me hago entender? Y un lugar desde Jordania que esté hablando de lo bello de un país como Colombia, pues de ciertas personas que realmente pues ponen el nombre en alto, o sea, lo que sea, el pensamiento que sea, pues es algo bonito, ¿no? Entonces, pues quería comentar como esta anécdota que me acordé ahorita. Pero bueno, es importante siempre ir a la fuente y conocer a las personas, conocer a las familias y ustedes van a juzgar por sí mismos. Y a la final, si juzgan, no saben si realmente están en la verdad, porque puede que sus propios egos, mi propio ego, estén incorrecto. Yo no puedo juzgar a nadie. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo soy poca cosa para juzgar a alguien de lo que es a la final, ¿no? Entonces, pues, juzgarse a uno mismo es mejor. Gracias. Bueno, Paola Murcia preguntaba pues sobre la mujer, cómo es concebida en la religión. No sé si de pronto quieras responder esto, pero también como invitar a Paola como a que la próxima sesión justo pues vamos a estar hablando sobre feminismo con Jaldía Bucara, perdón, Abu Bakra. Y pero si quieres de pronto decir algo sobre eso. Bueno, pues para que tengas en cuenta, el Islam, la- las- la, el derecho a la mujer, los primeros que realmente dieron el derecho en todos los sentidos fueron los musulmanes, al voto, a la parte democrática, a muchos asuntos. Pero pues, eso ya digamos, dejémoslo a los especialistas en ese asunto. Pero yo te quiero decir una cosa. Si tú le preguntas me preguntas a mí, tu café, a la si tú me preguntas a mí, ¿cuál es tu principal honor en, cuál es su honor más grande? ¿Cuál es el honor más grande que usted tiene? Le preguntas a un hombre, le va a decir la mujer, porque la mujer es el tronco, es el tronco. Si la mujer está bien, toda la familia está bien. Y no estamos diciendo de que la mujer tiene que estar haciendo y deshaciendo en el sentido de la casa, del hogar, porque digamos, en el Islam,
La primera universidad creada fue, la primera universidad creada por una mujer fue por una princesa tunecina, se llamaba Fátima Al-Fahri, ¿de acuerdo? La primera en comandar un ejército inmenso de miles de personas era Aisha, una esposa del profeta Muhammad. Entonces, ese asunto de que, es que ustedes son machistas, no se trata de machismo, se trata de que nosotros, eh, o sea, yo sé mi papel de hombre y ella sabe su papel de mujer y ella sabe que, digamos, por ejemplo, en el sentido de que ella estudia, trabaja y también si quiere estar con sus hijos, pues también está. O sea, digamos, la parte de educar a los hijos hoy en día, digamos, es, o sea, de protegerlos, de cuidarlos, de enseñarles ahorita es mal visto, es como decir que la mujer realmente pues no tiene otra cosa más que hacer que cuidar a sus hijos. A la final cuida a sus hijos, estudia y trabaja. O sea, ¿qué mayor héroe que eso? Entonces para nosotros, la mujer para nosotros es el tronco de la familia. Entonces se le preguntó al profeta Muhammad, ¿qué es lo que más debo amar sobre todas las cosas? Dijo el profeta, un compañero le dijo al profeta, ¿qué es lo que más debo amar sobre todas las cosas? Dijo el profeta, a tu madre. Dijo, bueno, está bien. Y después volvió a decir el profeta, a tu madre. Y después volvió a decir el profeta, a tu madre. Tres veces tu madre y después dijo, después tu padre. ¿Por qué? Porque la madre está debajo de los pies de la madre está el paraíso, en el sentido de que honrarlas es lo más importante para nosotros. Entonces, ese asunto de que también, otra vez vuelvo a decir, el asunto del machismo, el asunto del terrorismo, el asunto del fanatismo, todo eso es un asunto que realmente nos están metiendo propaganda a los musulmanes porque para poder hacer lo que quieren, lo que están planeando hoy en día. Y si se preguntan por el velo, pues el velo es un asunto tradicional, cultural, y también creemos que las, por ejemplo, María, la madre de Jesús, usaba velo, así que en honor también a ella, las mujeres usan el velo. No significa que entonces hoy porque una mujer no tenga que, o sea, que hacer lo opuesto de estar en una minifalda y mostrar pues sus senos, entonces pues está bien y la que use un velo está mal. ¿Me hago entender? Entonces ya también otra vez vuelvo al asunto de juzgar. ¿Por qué usan velo? ¿Son oprimidas? Bueno, ¿y tú por qué usas una minifalda? Entonces, ¿qué eres? ¿Me hago entender? No hay que juzgar. Cada uno sabrá por qué lo hace. Unos lo hacen por amor a su creador y otros lo hacen por amor a sí mismos o por amor a la sociedad o por amor. Cada uno tiene su propio amor. ¿Me hago entender? Entonces el velo es un asunto de protección. Para nosotros, digamos, el hombre suele ser débil en ese asunto, digamos, de la mujer, porque nuestra principal debilidad, digamos, la principal debilidad del hombre, pues realmente a veces puede ser el asunto que es la mujer. Pues la mujer de pronto su debilidad, pues no es el hombre. Entonces, digamos, por protección también de que nosotros no actuemos de una mala forma, pues ellas también se visten de una manera acorde para que haya una sociedad, digamos, tranquila, no hayan violaciones, no hayan, digamos, no sé, pues lo que a veces vemos mucho, digamos, en otros lugares. Creo que esto es, pues yo viviendo acá en Jordania es una sociedad muy, muy tranquila. Aquí vemos de todo, mujeres con velo, mujeres sin velo, pero todo está en la educación y todo está, digamos, en la forma de cómo creemos en nuestra fe. Y pues nuestra fe es respetar todo lo que vemos y que nos respeten a nosotros. Eso es lo más importante, digamos. Siempre y cuando una persona quiere debatir con respeto, siempre estaremos ahí. Pues si una persona quiere debatir con groserías e insultos, pues es mejor no perder el tiempo, ¿no? Como en todo. ¿Aló? Sí, ¿Aló? te Ah, escuchamos. Eh, bueno, hay otras dos preguntas también antes de darle la palabra a Nasim. Te las voy a hacer todas para que las puedas contestar como en un bloque. La primera es cómo se pronuncian los líderes árabes respecto a la intrusión religiosa de Israel. No sé si pero listan. los líderes árabes, ¿de qué hablan? ¿Los líderes? ¿Estás hablando de los gobiernos? Vladimir, no sé si puedes activar el micrófono y poder complementar la pregunta. Porque para a mí hay categorías de líderes. Entonces, pues no sé qué, porque pues
si hablas de líderes desde el gobierno, eso pues todos tienen la respuesta, ¿no? Los líderes de los gobiernos pues están, así como los de Estados Unidos, como los de Europa, todos lo mismo. Entonces, tratan de hablar y hablar y hablar como para calmar a su pueblo, porque realmente el pueblo sí está enojado por lo que pasa en Palestina y en Gaza, porque recuerden que la causa de Palestina no es solo una causa de una patria, de una nación, la causa de Palestina es una causa también religiosa para nosotros. ¿Me hago entender? ¿En qué sentido? Pues allá está el Aqsa, o sea, allá está Jerusalén. Entonces, si a la final derrumban y ocupan todo este sitio, es como derrumbar uno de los lugares más sagrados de, pues, de nuestra fe. Entonces, pues es algo muy, muy fuerte, ¿sí me entienden? En cuanto a los líderes, pues si te hablo de los, si son los líderes de los gobiernos, pues a la final el Sykes-Picot y todo este tipo de asuntos de dividir todas estas naciones y de que Jordania fuera un país, Siria fuera un país, Líbano fuera un país, y dividir, y como Sudán en cuartos, así como una naranja. Eso es la idea, dividir todo lo que puedas, nombrar países y pues que cada uno se enfoque en lo de cada uno, porque antes Siria, Palestina era, o sea, era Siria, Jordania y Palestina, ¿no? La gran Siria, la final, ¿no? Entonces, pues ya después de eso, digamos, pues se dividieron y cada uno y cada gobierno pues trabaja en lo de uno. A veces considero que cada gobernante es puesto por ellos, entonces pues a la final no hay mucho que decir, mejor dicho, sin palabras. Listo. Bueno, Valentina pregunta, buenos días, me genera un poco de confusión el tema de lo árabe. ¿Qué significa ser árabe? ¿Es más por el idioma, la cultura, el territorio? Ay, me Pues el salté árabe ahí es a dos. como, el árabe es como, pues decir, el latino, ¿no? El latino, el árabe, el asiático. eh, el árabe no es musulmán, el musulmán no es árabe. El 20% de los musulmanes son árabes, solo el 20%. Los demás están en Asia y en otros lados. Y pues gente que se convierte al Islam. Pero en el sentido del árabe, pues somos personas del desierto. eh, Somos personas que, pues, como te explico, geográficamente estamos en un lugar donde, mejor dicho, está la historia, la madre de las historias, como dice, la madre del occidente es el oriente, ¿no? Entonces aquí, pues como árabes, pues hay diferentes países, diferentes regiones, diferentes dialectos, diferentes costumbres también, así como digamos en Latinoamérica, ustedes pueden ver que digamos el chileno puede ser diferente al colombiano, etcétera, etcétera. Así también aquí los entre árabes, a veces digamos el marroquí lo consideramos árabe, pero también pues parte de África. Yo no entiendo los dialectos o el idioma árabe en sí de los marroquíes, porque ellos hablan de otra manera, aunque ellos, pues es árabe, pero de diferente manera. El árabe, digamos, de Siria, de Palestina, de Jordania, es muy similar, somos muy similares. El árabe de Egipto también es similar, es un poco más tropical. Y así, hay diferentes. El árabe del Golfo, pues es diferente también, es más del desierto también. Eh, Como te digo, los árabes antes, digamos, lo que era Arabia Saudita, Emiratos Árabes, lo que es Dubái, Kuwait y Qatar, todo esto antes eran, pues, como dijo el profeta, para nosotros es fuerte este dicho porque decía, los árabes eran pastores y pues para nosotros, sí, sí, somos como pastores, los árabes siempre, digamos, los que cuidan los corderos, etcétera. Y llegará la época que serán alguien activó un audio ahí, que serán las señales del fin del tiempo, que entre los árabes competirán quién tendrán los edificios más altos. Eso lo dijo el profeta hace 1500 años. Se competirán entre ellos en quién va a tener los edificios más altos. Entonces, en el sentido de que, pues ahí vemos que los de Dubái hacen un edificio, un rascacielos, y el otro hace uno mucho más alto, etcétera, así, así. Y eso que éramos beduinos, sino que éramos pastores, pero pues como se descubrió una gran cantidad de petróleo, etcétera, y hay bastante bendición por allá. Entonces, pues vienen esas competencias, ¿no? Del mundo. Pero no sé si te respondí a esa pregunta, porque es que me dice cómo son los árabes, pues
pues no sé No, de qué yo otra creo manera que sí. explicar. Igual también si quieren hablar como en voz, pues pueden alzar la manito y ahí les damos el micrófono. Pero por ahora voy a seguir con unas preguntitas que me salté, aunque si alguien quiere. Ah, bueno, Valentina, dale. No, es que justo con esa pregunta yo creo que a veces, bueno, no es una, sino voy a hacer una pregunta, pero lo que iba a decir es que también, bueno, creo que a veces hay un poco de curiosidad claramente sobre el tema cultural, porque estamos, bueno, construidos, o por lo menos las personas colombianas, desde otro sistema de valores y creencias. Pero creo que también es muy importante hacer esa reflexión de mm, qué cultura nos han querido imponer un poco. Entonces voy a poner el ejemplo. Occidente nos ha vendido una cultura muy concreta sobre las personas que son árabes o que son musulmanas o que, bueno, que practican una religión diferente. Entonces creo que es poder, o sea, este espacio a mí me parece muy lindo porque es confrontarnos también con eso que estamos pensando o que hemos visto siempre, ¿cierto? A través de películas, a través Sí, de, o sea, no hay una película donde, por ejemplo, se muestre que un árabe, por ejemplo, voy a decirlo de esta forma, no sea asociado con el terrorismo, ¿cierto? Pero pero, también eso pero nos lleva. antes eran los rusos y después, antes eran los rusos, ¿te acuerdas? Exacto, entonces eso nos lleva también a una invitación a hacernos a nosotros mismos y mismas de buscar como otras, como lo decía Majer, otras fuentes, ¿cierto? En temas de películas, ¿cierto? Como para conocer un poco más la cultura, pero lo que, digamos, desde lo certero. Yo hace un tiempo conversé con una chica que va a estar al final de las sesiones, que se llama Abdisam. Ella me dijo que iba a entrar a Palestina, pero por los bloqueos no pudo, y a ella le dijeron en el aeropuerto que ella tenía como los dos males más grandes del mundo, que era ser árabe y ser latinoamericana. Y a mí eso me A mí también me han dejó, dicho eso. y eso A mí me también me dejó han dicho eso. pues concernada porque es como, claro, acá a veces hay un tema de estigmatización hacia el mundo árabe, pero nosotros, digamos, las personas que hacemos parte de la comunidad latinoamericana, pues no estamos ajenos a eso, ¿cierto? Como que también lo vimos. Entonces yo creo que quizás a través del grupo podemos pensarlo desde la red, buscar como películas, textos, algo que nos pueda permitir comprender otras culturas, porque como lo decía Majer, no es algo quizás de juzgar, y a mí me parece muy hermosa la curiosidad, porque también, claro, cuando hay curiosidad sobre algo que nos han vendido que está supremamente errado, pues podemos iniciar a confrontarnos, porque también de eso se trata la vida. Ya. Así es. Sí, exacto, Sí, así es, vale, yo estoy de creo que acuerdo lo en que eso. dices tiene pues mucho que ver con entender que el colonizador y como quienes tengan el poder, pues van a tener la narrativa, ¿cierto? Como que van a tener los medios sobre los cuales como extender pues una narrativa, entonces como que siempre hay que sospechar de esa narrativa y De esa justamente nación. Pero como, sí, perdón, lo bonito de todo esto es que ahorita, pues yo no sé si ustedes estén analizando esto y es que, pues el mundo lo está viendo, el mundo se está dando cuenta de esto y pues ya como que, pues total. no comen tanto cuento, ¿no? No sé, yo lo veo de esa manera y ya el ciego que no quiere ver, pues ya es porque ya su corazón se selló, ¿no? Y es porque, pues, tiene algún interés ahí, ¿me hago entender? O sea, hay un interés de mundanal, material, entonces obviamente sigue protegiendo, pues, lo que es incorrecto, pero pues ya el mundo vemos que realmente, pues, lo que les había dicho desde el comienzo, ya se ve la verdad y ya se ve la falsedad. Y es lógico, lo vemos, es lo que tú dices. Digamos, estos grandes, estos colonizadores, pues ellos como tienen la narrativa, entonces pues obviamente hacen y moldean como ellos quieren, pero ya hoy en día sabemos eso y pues tenemos que educar a nuestros hijos. Yo educo a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, estoy en el cuarto de mi hijo. Eh, yo lo educo de esa manera, yo le enseño, obviamente no a través del odio, de que hoy mire lo que hacen, sino le enseño historia, le digo por qué pasó esto. Yo tenía mis padres allá, mis tierras son de allá, mis abuelos son de allá, mis ancestros son de allá. ¿Vamos a entender? Mira, esta tierra es tuya, no podemos ir pues por ciertas razones, pero pronto vamos a ir, vamos a vivir allá, a- vas a tener tu familia allá. Sí, que ellos tengan como esa esperanza, porque si nosotros no le inculcamos eso a, pues, a nuestros hijos, que son directamente, y se ponen a ver, digamos, películas
de Netflix o de Hollywood, pues obviamente, pues, ¿quién les va a enseñar? Sino nosotros mismos. Entonces, esa es la lucha fuerte, digamos, del pueblo palestino, del pueblo de Gaza, de que siempre es como arraigarse muy fuerte, o sea, a la raíz del conocimiento, de ese amor por la tierra, de ese amor por nuestra fe también, ¿sí? Porque lo que les digo, mucha gente ve el concepto de que, es religioso, pero tú puedes ver mucha gente joven y los ves normal, pero tienen en su corazón una fe, cargan una fe grande. Y digamos, decir que uno es religioso es como anticuado. ¿Por qué? Porque lo mismo que hemos visto, que han hecho muchas religiones, etcétera. Pero lo que si yo te digo que esto para mí no es una religión, sino una manera de vivir que me hace vivir más tranquilo, de una manera más espiritual y me hace sentir que todo está escrito y de que tengo que trabajar por mí y por los demás para hacer algo por la humanidad, no por los musulmanes, por la humanidad. Entonces, pues eso es, ¿sí? Y si yo oro 5 veces al día, y si yo ayuno, es por mí, porque también cuido de mi cuerpo, porque cuido mi espíritu. A la final, cuando yo digo, yo todo el tiempo estoy normalmente, ¿qué haciendo? Todo el tiempo le dedico a mi cuerpo. Voy al trabajo, voy a hacer ejercicio, o sea, hago movimientos físicos. Todo el tiempo es físico, físico, físico. Pero para mí, digamos, el sentido de nosotros creemos en el alma, ¿cierto? Y el alma normalmente, yo he tenido la oportunidad pues de lavar cuerpos, porque pues cuando una persona se muere, pues uno lava su cuerpo y le hace un ritual normal. Y yo he visto a la persona cuando muere, inclusive yo lavé el cuerpo de mi padre. Entonces cuando tú ves el cuerpo y ya no está el alma, pues se siente que ya no está esa persona, me hago entender, porque su alma se fue. Para nosotros, creemos en eso. Se ve que totalmente otra persona ahí, porque su alma ya no está ahí. Entonces, todo el tiempo le dedicamos a qué? A nuestro cuerpo, pero muy poco le dedicamos al alma. Y a veces el alma le está golpeando al pecho diciéndole, por favor, necesito un poco, nútrame, aliménteme un poquito. Pero nosotros no, solo que nutrimos nuestro ego, nuestro, no- nuestro pensar de que estamos en lo correcto, de que esta es la forma y no hay otra forma, etcétera, etcétera. Y el alma está pidiendo a gritos de que lo nutran. Entonces, cuando vemos que una persona que muere, ¿qué sostiene que el cuerpo sostiene el alma o el alma sostiene el cuerpo? Y al final el alma sostiene el cuerpo. Entonces, para nosotros es importante alimentar mucho el alma y por eso hacemos las oraciones, etcétera. Y es un pensamiento de muchos jóvenes de que no es un asunto de como de religión, sino de realmente espiritualidad también y creencia. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner al día con las preguntitas que me salté ahorita del chat y vi que Valentina Ponte alzó la manita, entonces como vamos a ir un poco en orden y ya y seguimos con Valentina. Vamos con una pregunta pues, muy interesante de Valeria NT que dice, ¿el Islam tiene ramificaciones? Y si es así, ¿cómo funcionan o cómo se diferencian? Muchas O gracias. sea, digamos la rama sunni y la rama shi, estamos hablando de eso, ¿cierto? El Islam es uno, principalmente, ¿cierto? Nosotros creemos el Islam sunni, creemos en Dios, en los profetas, en todo lo que pues, les había comentado anteriormente, y la rama shi también piensa lo mismo, de la misma manera, sino que, digamos, las ramas se volvieron más como políticas que tradicionales, que religiosas, ¿vamos a entender? Entonces, pues prácticamente acá pues nosotros tenemos dos tipos de ramas, casi el 80% de los musulmanes en el mundo son sunnis y casi un 20% son sunnis, shias, perdón. Sin embargo, a la final yo considero que todo esto también es un asunto de dividir, divide y reinarás, divide y vencerás. Entonces tratan de dividirnos a nosotros, de que hay diferentes tipos de pensamientos, de que estos insultan a estos y estos insultan a estos. Pero al final, pues el Islam es uno, el Corán siempre ha sido uno hace 1500 años, nunca se ha cambiado, ni una sola palabra se ha cambiado. Podrían votar todos los Coranes del mundo ahorita los podrían votar al océano y aún así otra vez volvería un nuevo Corán, porque hay una de las ciencias en el Islam donde la gente se memoriza el Corán y hay millones y millones de niños, adultos y ancianos que conocen el Corán de memoria. Entonces, por eso mismo no se ha cambiado pues como la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y, y desde su comienzo de la revelación empezó a memorizarse. Entonces, pues esas son como dos ramas, la Sunni y la Shia, pero a la final pues es solo una que tenemos como un mismo,
un mismo pensar casi. Vamos con Gina Buitrago, que pregunta cómo son percibidas las personas LGBTIQA+ en Palestina. Pues normalmente este tipo de, digamos, de grupos o personas, pues no, o sea, no hay grupos, ¿me hago entender? O sea, no vemos grupos como, digamos, lo vemos en Colombia, cuando hay marchas o ya establecidos, etcétera. Entonces, realmente, pues no podría responderte esta pregunta porque realmente no hay grupos y de pronto el que es homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, pues lo hace a su forma, lo hace a su manera, pero no hay grupos que digamos, vamos a unirnos para hacer esto, sino que lo hace independientemente, individualmente. Entonces, realmente yo no te podría decir cómo ha sido mi experiencia aquí viviendo tanto tiempo en Jordania con los grupos LGBT, porque no hay grupos, ¿sí me entiendes? O sea, es algo creado, digamos, en el occidente. No estoy diciendo que es una idea, un movimiento del occidente, no, estoy diciendo que es algo creado en el occidente, no significa que tiene que ser creado en oriente. Acá de pronto hay otra forma, pero son más independientes, más individuales, ¿sí me entiendes? Es como hagamos un grupo y hagamos este movimiento. Pues yo realmente no he visto o que conozca, no conozco, la verdad. Pues no podría darte como esa respuesta. Y como son vistos, lo mismo que te digo en ese sentido. O sea, no te puedo decir cómo es visto un grupo LGBT porque no sé, o sea, no hay reacciones, no han habido reacciones porque no hay movimientos acá que haya eso, y no es que los opriman, es que no hay, porque ellos mismos no quieren hacerlo, porque no es parte de ellos, o sea, no pueden occidentalizarse, ellos son árabes y de pronto lo hacen a su manera, no tienen que ser como los de Occidente, ¿me hago entender? Pero digamos, no es que, digamos, si hay una persona homosexual al lado mío, pues normal, con tal de que mantengamos un respeto a ambos, pues no habrá ningún tipo de problema, ningún tipo de inconveniente. ¿Sí me hago entender? O sea, siempre hay respeto porque vienen de diferentes lugares también. Viene acá a Jordania y vienen personas de Occidente. Pues vienen entre ellos, me imagino que personas del LGBT, pero siempre con un respeto normal, no han habido inconvenientes. Es lo que yo he visto, pues. O dentro de lo que sé de pronto, pues, si ustedes investigan más a fondo, pueden ustedes enseñarme, porque realmente no he visto. Listo, muchas gracias. Valentina, si quieres ya puedes, Valentina Ponte, que tenías la manito alzada, si quieres ya puedes activar el micrófono y hacernos tu pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Valentina. Bueno, quería como un poquito hablar de la pregunta que hice sobre el tema árabe, sino que es como más a manera de reflexión, porque pues me parece increíble desde tu parte, cierto que tienes unos orígenes con tus papás, pero también tienes relación con Colombia, o sea, como toda esa diversidad identitaria. Y pues como también en la línea de lo que hablaban, digamos, para mí uno del poder más grande que pueden tener estas situaciones frente a los conflictos y bueno, el genocidio es el desconocimiento, ¿cierto? Cuando desconocemos algo, pues es muy fácil hacernos a las ideas que nos venden, digámoslo así. Entonces, cuando uno se pone en el papel de, bueno, yo cómo voy a ayudar a generar algún impacto desde donde estoy, porque creo que hay una situación y es, como uno lo ve lejos, ¿cierto? Como eso está allá, muy, no es cercano a mí, entre comillas, o sea, no me duele, no me interesa, pero entonces, ¿cómo? Yo tengo dos opciones, o me cuestiono y cómo hago para que las otras personas se den cuenta de lo que está pasando. Y yo creo que parte de eso es empezar a conocer y que pues la escuela creo que lo que permite es eso. Entonces siempre me da como curiosidad cómo confluyen esos temas de concebirnos, bueno, uno escucha lo árabe, escucha un montón de cosas, pero entonces sí quería dejar la reflexión de que como el gran problema o parte del problema es que desconocemos, ¿sí? Desconocemos y a veces no están esos puentes para poder sentarnos y preguntar estas cosas que estamos preguntando. Y que cuando uno se pueda sentar con una persona, decirle como que, hey, es que los imaginarios que tenemos no son así, son diferentes. Entonces era como más desde esa perspectiva de ampliar. Y me genera que incluso como me cuestiona mucho cómo somos tan ajenos frente a algo que está pasando, que es tan fuerte, pero lo justificamos al no conocerlo, ¿sí? Al desconocerlo y que no sean esos espacios pues como tan,
tan cercanos. No sé si me enredo o si me hago entender, porque sí me cuestiona mucho eso. Sí, pero de igual manera ten en cuenta una cosa y quiero como felicitarlos a todos ustedes, de verdad, a todo, bueno, pues a todas las personas que digamos como que se esfuerzan en tratar de hablar así sea un poco de, pues, de lo que está pasando, de este genocidio, etcétera. Y viniendo, hablando del asunto de los árabes y no los árabes, a veces vemos que, digamos, el occidente o las personas que están en el occidente, en sus corazones está como esa pasión, esa lucha del mal y el bien, de luchar por lo que realmente está mal, de lo que se vea a ojo abierto, mejor dicho, de lo que se ve en vivo, de lo que es un genocidio. Y a veces nos preguntamos, y créanme que hay muchos árabes que preguntan, y dice, ¿será que hemos sido reemplazados de ayudar a la gente de Gaza por aquellos que están en Occidente y están en Colombia y están en otros lados? ¿Hemos sido reemplazados por ellos siendo nosotros vecinos de la gente de Gaza? O sea, eso es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. Yo me pregunto una y otra vez, ¿será que yo he sido, ya me reemplazado, o sea, he sido reemplazado por otra persona? He sido reemplazado por aquellos que luchan constantemente, han perdido plata, han perdido trabajos, han perdido, mejor dicho, muchas cosas, porque hemos visto cantidades de personas ejemplares de Occidente que están esforzándose para mantener que la gente se concientice de lo que está pasando en Gaza. Y es una lucha y una y otra vez y no me importa perder todo. A veces vemos que aquí hay personas que, ni más, así seamos vecinos de ellos, ¿qué más podemos hacer? Entonces, pues no estoy diciendo que todos los árabes sean así, pero si vemos que, pues es que aquí es un poco diferente porque de pronto los gobiernos tienen mucha protección en ese sentido de los de al lado, ¿me hago entender? Entonces, aquí los castigos son diferentes, podemos decir, los castigos no son como en Europa o como en Latinoamérica o en esos lados. Entonces, de pronto también es el miedo del pueblo también. Si se llegaran a unir todos, ahí sí es diferente, pero de pronto también hay como un miedo ahí de miedo prácticamente de la tiranía, ¿no? Entonces, los aplaudo a cada uno de ustedes, a Nassim, a los que organizan estos eventos, a los que están viendo, a los que tratan de apoyar, ayudar, porque es que a la final, ¿para qué existimos y para qué vivimos si no es para luchar por el bien y para luchar contra las injusticias, ¿no? Entonces, ¿qué somos? Aparte de solo comer, dormir, beber y tomar y lucharnos y ya, ¿qué somos? ¿Qué? O sea, ¿en qué nos diferenciamos? O sea, estamos dispuestos a morir de esa manera? ¿Qué hizo fulana de tal? No es porque digan qué hice yo, no, no quiero reconocimiento alguno de parte de la gente, pero por usted mismo, que pregúntense, ¿qué hizo fulana de tal? No, pues se dedicó, estudió, trabajó y murió de cáncer. Ah, bueno, pero ¿qué hizo? ¿Qué dejó? ¿Qué legado dejó? ¿Que luchó contra algo? ¿Luchó contra...? O sea, para eso vivimos. Yo creo que eso es lo que nosotros creemos el concepto de haber existido, de que Dios nos creó por algo, por alguna razón, no es por solo andar por ahí en un mundo material estúpido, que realmente cada vez todo es más rápido, todo es más fácil, todo es más competitivo, pero al final es estúpido ver quién tiene y quién no tiene, ¿no? A la final es mejor el que tiene esto acá y acá que el que tiene palacios y palacios, porque a la final de pronto ese es más bruto que cualquiera y lo obtuvo por herencia, lo obtuvo por no sé qué más manera. Entonces, pues los aplaudo otra vez que ustedes están haciendo algo que puede dejar un legado y las generaciones los van a aplaudir a ustedes y van a decir cuando Gaza sea liberada. Había un grupo en Colombia, Majer, sí, pues yo pienso que con esto que dices, pues como del reemplazo, más que un reemplazo, yo siento que es muy necesario e importante como un relevo, pues como que son posiciones y lugares muy distintos también, de acuerdo, y hay como, sí, hay sí, son disponibilidades casos distintos, y sí, 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 son casos sí, pero, distintos pero y también, pero también es como esa, ¿cómo se dice? Esa chispa en el corazón de poder hacer algo contra lo que realmente está mal. A veces vemos que hay personas que ya, no podemos hacer nada, que por qué lo hicieron, que por qué, ¿me entienden? Entonces, pues, por eso los aplaudo.
Los aplaudo a cada uno de ustedes por realmente ser parte de eso. Y lo que quería terminar diciendo es que en la historia, cuando Gaza sea liberada y que de pronto el mundo sea mejor, van a decir, hay un grupo en Colombia que se esforzó haciendo, hablando, enseñando, porque todo esto es válido. Todo esto que hacemos gana puntos, como dicen, gana puntos. Entonces, los aplaudo por este todo tipo de esfuerzos que hacen a cada uno de ustedes. Nasim, te doy ahí la palabra para que hagas tu intervención. Ok, buenos días a todos. No voy a saludar al principio y me disculpo. Gracias, primo, por la explicación hasta el momento. Ha sido muy, muy enriquecedora. Em, Hay una última pregunta que no sé si quieras de pronto, yo también te puedo ayudar como a contestarla, em, Bien, pero es para pues darle el tiempo a cada persona que quiera pues saber tu opinión. Y ya después terminaríamos con esta primera, digamos, este primer bloque y continuaríamos ya con la intervención de nuestro compañero también Samir Macarios, que está en Jerusalén. Y entonces, no sé, pues te la voy a leer y tú me dices si quieres empezar con la pregunta. Yo te puedo complementar algo al final de esto y ya damos el paso. Entonces vale. dice María Fernanda Incapié, dice, buen día, me gustaría saber cuál es la gran diferencia entre Palestina e Israel. Los medios dicen que se justifica el ataque por temas religiosos. ¿En qué tanto pueden diferir ambas culturas, costumbres, creencias y religión? Dale, Nacín, te doy la palabra. Tú sabes de esto. Conoces muy bien. Ok. Ok, bueno, entonces lo primero es entender la diferencia entre lo que es, para contestarte, María Fernanda, lo primero es entender la diferencia entre lo que es un legado o una herencia hebrea en el mundo, ¿sí? Que es lo que se habla desde, por ejemplo, desde la Biblia, que dice que son los hijos de Israel y son el pueblo de Israel, el pueblo de Dios y demás y lo que es un proyecto de Israel como Estado moderno. Son dos cosas muy distintas. Entonces, cuál fue, digamos, digamos, esto no quiero sonar así como muy coloquial, pero esto es digamos, un papayazo para los sionistas cuando Herzog hizo esta teoría del sionismo. Él se basó en precisamente agarrar ese legado que ya para ese momento había desaparecido por más de 2000 años, el idioma hebreo había desaparecido por más de 2000 años, la cultura hebrea como tal eran solo pequeñas cosas que se vivían en grupos muy separados en el mundo, los agarró todos y creó un proyecto de Estado o sea, desde ese legado, pero pues teniendo muchísimas diferencias que se habían perdido durante el tiempo y durante más de 72 o 75 expulsiones de diferentes países en el mundo. Entonces, como decía Maher al principio, es importante mencionar que no solo, o sea, hoy en día se habla mucho del antisemitismo, ¿no? Y de que es que, como dicen por ahí, de que es que la gente odia a los judíos, los detesta desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya habían pasado más de 70 expulsiones de muchísimos países de Europa, de Italia, de España, de los Balcanes, de Rusia, de prácticamente podemos mencionar todos los grandes imperios de la historia del ser humano y en algún punto se hizo una expulsión de los judíos. No con esto estoy diciendo que está justificada y que no debieron haber existido ni nada por el estilo, no. Es una cultura que igual es propia del ser humano y que tiene muchísimo legado, pero como digo, se había desaparecido esa base, esa idiosincrasia, esa ideología o esas creencias, esas tradiciones judías tradicionales, que incluso lo podemos ver desde el mismo idioma, y se hizo este proyecto sionista diciendo que eso era como la continuación y que eso era como la segunda parte, ¿no? Como la segunda temporada de la cultura judía. Em, Crearon desde por sí, por ejemplo, el idioma hebreo que se habla hoy en día es muy distinto al que se hablaba hace mucho tiempo y esto fue creado incluso en Rusia. De hecho, por eso hace poco veía un análisis sobre el tema. Si se analiza, por ejemplo, la pronunciación de muchas palabras del hebreo actual en comparación con el hebreo antiguo, que más o menos ni siquiera se tienen registros como de alguien que lo hablara, pero sí se ve una diferencia muy grande en la pronunciación, y es que agarraron la pronunciación hebrea o como la interpretación que tenían los grupos hebreos en Europa, en Polonia, en Alemania, en Austria
Y, digamos, se utilizó esa cultura y dijeron que ya ese era el hebreo moderno. Y si ustedes escuchan el hebreo, pues ustedes pueden, así, o sea, uno no tiene que ser un conocedor de los idiomas para uno darse cuenta que la pronunciación, por ejemplo, del hebreo hoy en día se parece mucho a algunos idiomas, incluso europeos. Tiene pronunciación así como muy, suena así como si fuera un idioma incluso a veces europeo, ¿no? A pesar de que tiene muchas comparaciones también con el idioma árabe. Entonces, teniendo en cuenta que esto es como algo, no quiero sonar así muy peyorativo, pero esto es algo inventado, es este tema del Estado de Israel, es un tema a medida, es un tema personalizado, como que fue un Frankenstein de muchas cosas, pues ahí es donde nosotros decimos, la gran diferencia entre Palestina e Israel es que Israel como tal es un proyecto político y que Palestina es un proyecto humano, ni siquiera es un proyecto, es una herencia humana, es una cuestión que ya estaba ahí, es un grupo nativo del territorio, ¿sí? Entonces no se puede comparar como tal eso, porque pues ahí siempre sale perdiendo eh, un proyecto político con bases políticas que, no sé, es como comparar cuál es la diferencia, sí, entre un imperio español y los grupos indígenas de aquí, de Colombia. No podríamos decir que los muiscas se comparan al ejército invasor de España, por ejemplo. Es otra cosa completamente distinta. Ni siquiera de España. Me corrijo ahí. Es como este proyecto del virreinato o de estos, o de la Nueva Granada. Sí, como estas cuestiones o estos nombres que le ponían los españoles a las colonias en Latinoamérica, como tratando como de lavar esa historia pasada. Entonces creo que no se podría comparar por ese lado. Y pues por supuesto los medios dicen que se justifica por un tema religioso porque pues ellos saben que tienen esta carta o este comodín de justificar todo porque pues el Islam es la cultura opresora, la cultura que es retrógrada y ya saben que Occidente está lavando, o sea, tienen el cerebro lavado de la gente de Occidente en que esto es así, entonces pues ya es mucho más fácil justificar cualquier cosa por medio de la religión, ¿no? Em, Ahora, si vamos a validar como tal una cultura, una costumbre, una creencia o un Estado israelí en comparación con una Palestina moderna, también salen perdiendo porque no hay mucho que comparar. O sea, digamos que comparemos solo la gastronomía. Los israelíes se dan mucho. Incluso esto es un meme en internet, y es que ellos dicen que muchas cosas son de ellos, así como el hummus o como, no sé, o decir, por ejemplo, que no recuerdo el nombre de este, es como un sándwich como con un pollo El apanado, no sé. falafel, Sí, el el falafel, falafel, el ese tipo de cosas, shawarma, ese tipo de cosas que ya son árabes de por sí, pero también incluso incluyen dentro de su bandeja gastronómica, como quien dice, platos de Europa, ¿sí? Platos que son fundación, no sé, de Hungría, de Bulgaria. Entonces no es como que tengan como tal una costumbre tradicional de este plato es completamente israelí o hebreo. Pero aún así ellos roban pues lo que ellos quieren y la gente digamos como que no hace nada por eso. En la cultura también dejemos así porque pues no, lo más así raro que puedan tener son de estos actores de Hollywood que pues en fin, pero ni por eso tampoco, por la música, ni por, o sea, por ningún lado que ustedes vean hay como una potencia o hay como una tradición o hay como en verdad, un entramado social, un entramado cultural de tradición que uno pudiera decir que es ni medio comparable a una cultura tan enriquecida como es la Palestina, que tiene muchísimo más de 7.000 años. Entonces, eso es básicamente mi opinión sobre tu pregunta. No sé si Maher quieres agregar algo o si ya podemos ir cerrando, digamos, este bloque contigo. no, si lo has dicho todo, hermano, sí, prácticamente es lo que digo, pues todo, la parte gastronómica, la parte, yo normalmente pues soy chef de cocina árabe y pues ahí tengo como un canal donde hago recetas y todo eso, entonces algunas personas dicen, ay, pero yo pensé que eso era israelí, yo les digo, no, pues eso es palestino, 100%, ta, ta, tan. Toca explicarles con paciencia porque realmente pues hay personas que no saben, no, o no conocen. Entonces, pues, eh, lo que digo una y otra vez es tener paciencia, sentarse con personas que no tienen el conocimiento, explicarles, que lo conozcan a uno bien y pues mostrarles la realidad. Pero todo está bien, claro, lo que dijiste, Nací. Gracias. De acuerdo.
Ok, entonces pues nada, pues agradecerte, Maher, de verdad. Ya terminaríamos como tal tu intervención. Igual pues eres bienvenido si quieres ver la intervención que va a tener Samir. Y ahora para los demás, entonces lo que viene sería una pequeña intervención en video que va a hacer Samir Macarios. Él trabaja con agencias de turismo y él es palestino, árabe, cristiano en la ciudad de Jerusalén. Él no pudo, no alcanzó a poder como conectarse, pero pues nos dejó un pequeño video, entonces si me dan unos segunditos se los voy a reproducir y al final si quieren entonces pueden ir poniendo sus preguntas, al final yo intentaré contestar más las que pueda y si no, entonces podemos enviarle las preguntas directamente. Entonces ya en unos segunditos les ruedo el video sobre cristianismo palestino en Palestina. Muchas gracias, Nassim. Aquí estamos de acuerdo. Vale, ya les pongo. Perdón, háganme saber si lo escuchan o bueno, lo ven. Sí, acá yo ya veo tu pantalla. Vale, entonces voy a rodar y me avisan si se escucha todo bien y lo que les dije. Pueden ir poniendo sus Listo. preguntas y al final miramos. Te aviso por el chat. Vale, gracias. Hola, mi nombre es Sam Macarios. Yo soy cristiano árabe palestino de Jerusalén. Vivo aquí en esta ciudad. Atrás de mí es el lugar más santo por todos los cristianos en el mundo. Es el Santo Sepulcro. Entonces, todo el mundo viene de América, de Europa, de Australia, de África para orar en esta iglesia. ¿Por qué? Porque atrás de mí tenemos la iglesia donde tenemos la tumba de Jesús, donde tenemos el Calvario, donde nuestro Señor se murió en la cima de la roca arriba. Pero qué pena que los locales, los cristianos que viven aquí, no son muchos. Para nosotros como cristianos no es fácil a veces para entrar a esta iglesia, para llegar a esta iglesia. Los cristianos en Jerusalén no hacen más que 1% de la población. Jerusalén, por ejemplo, es la ciudad más grande en Israel. Es la capital de Israel. Tiene 1 millón de habitantes. De 1 millón de habitantes no tenemos solo 6.500 cristianos. 6.500 cristianos. Oh, sí. Que escuchaste es correcto. 6.500 de 1 millón. Muy, muy poco. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dejaron sus casas, dejaron esta ciudad, no pueden trabajar, no hay mucho trabajo, especialmente en los últimos 2 años. Después de la guerra, la cosa fue cambiada. No siempre podemos encontrar como turistas, no podemos encontrar mucha gente. Antes de la guerra, esta plaza estaba llena de grupos, pero ¿qué pasa es... Claro, como ustedes saben, Jerusalén depende del turismo y no hay nada de turistas ahora. Las calles están cerradas. Más tarde voy a filmar para ustedes las calles de Jerusalén. Estoy en el barrio cristiano, claro. Y otra vez, cuando yo digo cristiano, significa cristiano, católico, armenio, griego. Todas estas iglesias lo llaman cristianos. En otros países, a veces cristianos significa evangélicos y católicos significa católicos, pero en Tierra Santa, en Jerusalén, cuando la gente dice hay 6.500 cristianos, significa todo, cristianos de todo tipo de iglesias, de armenios, sirios, coptos, griegos, católicos, evangélicos, anglicanos, entonces todos se llaman cristianos.
¿Qué pasa? Está bien que en Jerusalén los cristianos no tienen mucho derecho. ¿Por qué? Porque ellos los miren como árabes y no todos los cristianos tienen pasaporte, no todos los cristianos tienen como el pasaporte de Israel, algunos no tienen nada, solamente un documento, una identificación que dice que ellos viven en Jerusalén. Es triste, claro, es triste, pero esto que hay, como cristianos no podemos hacer mucho, solo estamos esperanza que un día esta guerra va a parar y todo el mundo puede volver aquí, todos los cristianos pueden volver aquí. Los cristianos que dejaron esta tierra, los cristianos árabes pueden volver aquí. Entonces estamos llamando al mundo entero para ayudarnos porque estamos en una situación muy difícil. Tenemos mucha presión para vivir en esta ciudad. Ahora voy a coger ustedes un poco a la puerta Jaffa, donde es el centro de los cristianos. Voy a caminar con ustedes un poco en las calles de Jerusalén para ver que casi toda está cerrada. Es muy triste, ¿no? Como pueden ver, aquí es la entrada a la iglesia, el más famosa, el más importante, la iglesia del Santo Sepulcro. Hay algunas procesiones adentro. Claro, la iglesia está compartida por la iglesia ortodoxa y la iglesia católica y la iglesia armenia. Aquí tenemos los armenios. Arriba tenemos el Calvario. Aquí tenemos la piedra de bendición. Aquí es una policía que está cuidando a los padres. Hay una procesión aquí. Enseñar a ustedes también. Quiero enseñar a ustedes también las calles del barrio cristiano. Mira, a frente del barrio cristiano también, a frente de la iglesia tenemos una mezquita. Hay que saber que los musulmanes vienen, mira, a un grupo, los musulmanes también, los musulmanes y los cristianos viven en paz aquí. No hay problema. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo musulmán que están llegando a visitar la iglesia. Aquí tenemos arriba el mercadito cristiano. Recuerdan, los cristianos llegaron a esta tierra hace 2000 años. Estaban aquí hace 2000 años. Somos las piedras vivas. Nunca los cristianos dejaron esta tierra, siempre estaban aquí. Claro, había mucha guerra, a veces los cristianos estaban 100% en esta tierra, a veces 50%,
y a veces 1% como hoy. Mira cómo está el mercado cerrado porque no hay nadie, no hay turistas, estamos en la guerra. Aquí todo es el barrio cristiano. Como pueden ver, aquí hay una letrera que dice Christian Quarter en inglés, el barrio cristiano, y casi no hay muchas tiendas abiertas, muy pocas. Nunca vi el barrio cristiano tan triste como hoy. Esta calle estaba llena de turistas. Todos los dueños de estas tiendas son cristianos. Ellos dependen en turismo. Hay, claro, cristianos en Transjordania, en Belén, en Jericó, donde viven los palestinos. Y hay también cristianos que viven en Galilea, en el parque de Israel. Aquí tenemos algunas tiendas. Aquí tenemos algunos amigos que tienen una cafetería pequeña, pero todos los cristianos dependen en turismo 100%, y como pueden ver, casi no hay nadie en el mercado. Bueno, entonces los cristianos que hacen solo 1% de Jerusalén y no son más que 6.500 personas de 1.000.000 habitantes que viven en Jerusalén hoy. Claro, Jerusalén tiene árabes musulmanes, tiene judíos, tienen cristianos y tienen gente que no creen en nada, pero los cristianos, como yo explico, que no tienen más que 1%. Pero hay que saber que los cristianos tienen una voz muy afectiva aquí en esta tierra. Muchas veces el Papa y los patriarcas, los jefes de las iglesias, hicieron un cambio grande en esta tierra. Y la vida de los cristianos es un poco diferente de la vida de los judíos y un poquito diferente de la vida de los musulmanes. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nuestra cultura es muy cerca y parecida que los musulmanes, pero como ustedes saben, en cristianismo no hay mucho divorcio. Los cristianos árabes no tienen, como por ejemplo, no muchos niños, pero el otro lado tú puedes encontrar que muchos judíos ortodoxos tienen 8 o 9 niños, y tú puedes encontrar que los musulmanes también tienen 4, 5 o 6 niños, pero la mayoría de las familias cristianas aquí tienen 2 y máximo 3 niños. Por esa razón, el número de los cristianos está bajando, y muchos de ellos también dejaron esta tierra después el año 1948. Hay que saber que la población de los cristianos, o el porciento de los cristianos en esta tierra en el año 1948 llegó hasta 30%. Y después la guerra de 6 días, que se llama la guerra del año 1967, entre los judíos y los palestinos, bajó el porciento de los cristianos hasta casi 12%, y después con la guerra, con el tiempo, bajó. Hoy llegamos hasta 1%. Pero hay que saber que los cristianos empezaron hace 2000 años aquí. ¿Qué quiero decir? Como cuando Jesús subió al cielo, empezó la primera iglesia en Jerusalén, y de esta iglesia nacieron todas las iglesias en el mundo. Por eso la gente de Jerusalén siempre dicen que somos las piedras vivas, somos que empezamos el cristianismo aquí. Y la palabra cristiano, claro, viene de la palabra Cristo. Cristo es Jesús Cristo, que es el fundador de la religión cristianismo. Y después, ¿qué pasa? Es durante el siglo IV, Constantín, el emperador Constantín, aceptó el cristianismo, o anunció el cristianismo como una religión libre. Pero ¿qué pasa después? Que el imperio romano se cayó, y después empezó el imperio bizantino, que era un imperio cristiano, y allá llegaron muchos cristianos de diferentes países, de Armenia, de Grecia, de Antaquia, de Turquía, y empezaron a vivir aquí en esta tierra. Entonces,
Nadie puede decir que los cristianos hoy son 100% de esta tierra. No. La verdad que hay cristianos que llegaron de Siria, hay cristianos que llegaron de Armenia, hay cristianos que llegaron de Egipto, pero si vamos a hablar sobre los últimos 400 años, las familias cristianas que viven en esta tierra, que viven en Jerusalén, todavía viven hasta hoy. Pero originalmente, bueno, los cristianos llegaron de diferentes países, pero había un poco cristianos que nunca dejaron esta tierra y también hay cristianos que todavía hablan arameo. Arameo fue el idioma de nuestro Señor Jesús Cristo. Y muy poco encontrar a gente que habla arameo. El arameo era como el idioma de todos los cristianos. Todavía hay gente en Irak, en Siria, y también los sirios aquí en Jerusalén, la iglesia siria, todavía oran en arameo. Espero que los cristianos puedan quedar aquí y ellos trabajan aquí, ellos tienen una relación buena con los musulmanes, pero en estos días, especialmente después de la guerra que pasa, Israel también está tratando a los cristianos como los menores. Y claro, no tenemos muchos derechos, no tenemos una voz fuerte. El Papa está tratando de ayudar, pero claro, con esta situación, como ustedes saben, la cosa está muy complicada. Espero que un día que los cristianos en Jerusalén pueden seguir viviendo con libertad, pueden tener sus derechos, pueden orar libre, sin puntos de controles, sin limitades. Y esto que yo oro y yo espero. Y gracias para ustedes todos. Y espero que ver ustedes un día en Jerusalén. Bienvenidos siempre. Cada cristiano tiene todo el derecho a visitar Tierra Santa. Gracias. Y otra vez mi nombre es Samer Macarios. Yo soy cristiano católico de la ciudad antigua de Jerusalén. Nassim, ¿quieres más hablar? Bueno, entonces, esa era la intervención que teníamos de Samir. Él, como dice, él actualmente está en Jerusalén. Y bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Yo, por mi parte, solo iba a hacer una pequeña intervención sobre esto y es enfocándome más que todo en el tema de que él menciona que es el turismo. Yo creo que yo nunca había visto las calles de Jerusalén tan vacías. Cuando yo fui, que yo justo fui hace 2 años, justo a 2 días del 7 de octubre más o menos, o un día antes del 7 de octubre, eso estaba completamente lleno, todas las calles y todo estaba lleno de vida y si bien había muchísima represión, como siempre ha habido de parte del Estado genocida, pues creo que nunca se había visto pues de esta manera. Y no solo eso está afectando a Palestina como tal y a estas ciudades tan emblemáticas, sino también a lo que es, por ejemplo, Jordania, el Líbano, todos, digamos, países que por lo general siempre tienen mucho flujo de turismo, están siendo afectados por ello, por el genocidio, porque pues por supuesto nadie se va a ir a pasear, como quien dice, tan cerca de todo, ¿no? Entonces, sí, si uno ve, por ejemplo, Petra, que es uno de los destinos más famosos para el turismo en Medio Oriente, no hay prácticamente nadie. O sea, hace poco algunas personas de la comunidad fueron y sí me dijeron que estaba todo muy, muy vacío. Entonces, pues, es como resaltar esto y también me quiero como compartirles esta situación igual que ya supera lo que es un tema religioso y es que si se dan cuenta los cristianos em, de cualquier procedencia, pero peor aún para los cristianos palestinos, siempre ha habido represión en Jerusalén por más que el gobierno israelí salga a decir que son los más cercanos y que son amigos y que preguntarle a cualquier católico en el mundo o cualquier cristiano a ver dónde se siente más seguro y por supuesto yo creo que si lo hacemos en verdad, creo que
las personas que han podido ir sabrán que en el lado palestino siempre va a haber mucho mejor trato hacia ellos. De hecho, creo que fue ayer, vi en un clip de un podcast que le hicieron a Netanyahu y se lo estaba haciendo una persona de Estados Unidos como que puede ser un líder espiritual cristiano, evangélico, puede ser, y le decía a Netanyahu, que esto es aquí donde va mi puya, digamos, y le decía a Netanyahu como, bueno, estamos contentos porque hicimos una expedición, no, un viaje, digamos, de estos que hacen estas iglesias evangélicas, y solo nos escupieron una vez, que fue como lo que dijo como a manera de celebración, y dijo, solo un niño judío nos escupió una vez, antes era peor. Entonces es como que igual el cristianismo frente al genocidio ha sido muy, muy neutro y ha sido muy tibio con sus declaraciones y una muestra más que me hizo pensar en eso, en que hay muchos católicos y muchos cristianos que han estado sufriendo durante este genocidio, durante más de 70 años de opresión y hasta el momento no ha habido como tal una posición muy firme desde la iglesia. Puede ser que el Papa a veces diga que y ora por Gaza y por Palestina, pero después también lo vemos reunidos con Herzog, con el supuesto presidente de Israel, ¿no? Entonces, es esa cuestión. También podemos referirnos al bombardeo que se hizo a la iglesia de la Sagrada Familia hace como 2 meses, si no estoy mal. Fue un bombardeo en donde fue herido uno de los compañeros, una de las personas más cercanas al Papa Francisco, cuando él estaba vivo. Él hablaba mucho con esta comunidad que estaba en Gaza, que estaba en esa iglesia, que tiene más de 7000 años, incluso muchos más años que la independencia de Colombia. Una iglesia de 7000 años de historia que bombardea a Israel como si fuera cualquier cosa y luego se excusa em, sí, con cualquier pretexto de fallos y de, sí, que es daño colateral y demás, hieren a esta persona, a este compañero o este conocido del Papa Francisco. Y aquí en Colombia podemos ver que un día después de este suceso, en el Museo de Arte Contemporáneo, es decir, el museo que es propiedad de la comunidad del Minuto de Dios, o sea, es una comunidad religiosa católica, e invitan a un artista israelí a que dé su exposición y invitan al embajador, al cónsul israelí, a las instalaciones. Entonces es como que este tipo de cosas están sucediendo acá también y eso es donde tenemos que tener una posición muy fuerte y también presionar a que una iglesia tan importante como la católica y la cristiana y que es tan cercana a la comunidad musulmana en Jerusalén, que es el origen de todo, pues tenga una posición mucho más firme y condene lo que es condenable, o sea, y no defienda lo que es indefendible. Entonces, siento que eso es un argumento muy importante para cuando desde cada activismo, desde cada proceso social nos encontramos con estas comunidades evangélicas o comunidades religiosas que avalan a Israel solo por tener el mismo nombre que se robaron de un relato histórico. Es importante que nosotros recordemos esto y también presionemos y también le hagamos entender cuál es el lado pues correcto de la moral que ellos tanto defienden, ¿no? Entonces, básicamente esa era mi intervención. No sé si tengan alguna pregunta sobre el video, algo que quieran que yo le transmita a Samir. Ya nos quedan 10 minuticos, entonces esta es su oportunidad para también, si quieren, pues además de hacer algún comentario o preguntarle a Nasim para que ya se dirija a Samir, si quieren como decir algo de la sesión o como, bueno, compartirnos lo que quieran, este es el momento de hacerlo. Sí, no, no Gracias, importa Nasim. si, gracias, Lican, no importa si, o sea, pueden ser preguntas de cualquier tipo. Digamos, yo hablé con él bastante y también tengo entendido esto. Si tienen alguna pregunta sobre esta cuestión de la comunidad cristiana palestina en Jerusalén, es algo que yo he trabajado durante ya más de 6 meses. Entonces también este es el espacio para que ustedes puedan preguntar sobre eso si tienen algo que decir. Bueno, mientras se animan a decir, yo quería como decirle a Nasim que pues que le extienda pues unos agradecimientos a Samir como por ese video tan,
tan hermoso y dedicado como de mostrarnos pues las calles y como de compartirnos como esos momentos. Sí, total, le extenderé el agradecimiento y también decirles que les puedo pasar este video si quieren por el grupo que tenemos o lo podemos subir a algún lado, o pues lo pueden seguir viendo igual cuando subamos esta transmisión para que también puedan pues mostrarlo y repasarlo si lo necesitan. Listo, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien? Porque si no, pues entonces cerramos. Dice Valentina, algo muy clave es cuando Samir empezó a caminar en las calles e hizo una toma diciendo acá cristianos y musulmanes convivimos para que podamos tomar esa idea que justifica el genocidio a partir de la religión. Y Jorge dice que se lo perdió, entonces sí, bueno, que Nassim lo va a compartir en el grupo de la escuela. Bueno, entonces vamos a cerrar. Les agradecemos a todos por conectarse. Les recordamos que la siguiente sesión es el sábado 13. Es probable que, es probable que la persona que es al día no pueda estar porque está en la flotilla. Entonces, bueno, ahí les estaremos como comunicando cómo se llevará a cabo esa sesión, o si con ella o si con otra persona. Eh, y bueno, también recordarles que pues estas sesiones están quedando grabadas, entonces si también como tienen a personas que de pronto estaban interesadas en estar, pero no pudieron, cuando liberemos el enlace, pues les compartan, que también los compartan en redes para que las personas pues puedan escuchar y compartir como todos estos conocimientos que como decíamos, pues es muy importante que sean pues así, como buscando como unas fuentes directas y como interpelándonos desde las personas que pueden hablar desde de su propia situación, de su propia historia. Eh, eso está quedando grabado en el canal de YouTube del colectivo Sumut. Eso para invitarles pues a que lo compartan. También queríamos que como que pedirles que si no nos siguen todavía en redes, a la red de solidaridad por Palestina en el eje cafetero, pues que ya tenemos como este arroba en Instagram, en donde vamos a estar pues, compartiendo información. También la idea es que sea como un espacio abierto del eje cafetero por si ustedes de pronto están organizando algún evento, pensando alguna actividad, que sepan que lo pueden compartir con nosotros aquí. La idea es unificar o centralizar como en un mismo lugar esa información para que pueda ser más claro como qué está pasando en Pereira, en Manizales, en Armenia y que podamos como acceder como a esa información. Entonces, que sepan que pueden en colaboración hacer las publicaciones y compartirnos pues y nosotros pues nos encargaríamos como de apoyar en esa difusión. También, Valen, si quieres, adelanta, porque hay también como unas actividades, está, como que les voy a leer algunas actividades como de estos días para apoyar justamente en el eje cafetero. Esto ocurre el martes 9 de septiembre eh, en el Quindío y la siguiente es bueno, el Cine Club que se está haciendo en la UTP el miércoles, el miércoles a las 5. Entonces, también, si no pueden ir, igual esas invitaciones, claro, se las compartiríamos por el grupo. Listo. Si no pueden ir, para que también apoyen, pues compartiendo, sí, como invitando a la gente que puedan asistir, como generar como eso, no dejar de hablar de Palestina, no dejar de hablar como de los esfuerzos que también se están haciendo, como por entender un poco más lo que está pasando, pero además como disponer nuestro tiempo eh, y nuestro apoyo como a todo esto. Y por último, como contarles un poco de las actualizaciones o como lo que ha ido pasando en la flotilla, pues está como estas imágenes como del día a día, de lo que ha pasado, que también les compartiremos en el grupo. Y que eso, que estemos todos muy pendientes de compartir, porque lo más probable
que suceda, pues que pues, en cualquier momento exista pues esa probabilidad de interceptación es altísima. Entonces es completamente fundamental pues eso, estar muy pendientes, difundir, o sea, como que tengamos los ojos puestos en estas personas que están haciendo pues este esfuerzo de la flotilla. Eso sería todo por hoy. Bueno. No sé si Valentina o Nassim quieran agregar algo más o nos despedimos. No, nada, si no hay más comentarios, entonces de verdad, muchas gracias. Seguimos entonces con estas sesiones. Recuerden que esto es dedicado solamente a ustedes que están creando activismo y que están creando discursos para que estén al día de toda la información y si tienen dudas las pueden despejar. Mil gracias por mi lado, me despido. Muchas gracias, Nassim. Gracias a todos, gracias por asistir. Un saludo solidario y nos vemos entonces el próximo sábado. Hasta luego.